Perdón la ligera demora que tenemos en el programa, vinculado a las cuestiones del ceremonial. Soy el profesor doctor Daniel Cracuere, soy el presidente de Findel. Para nosotros es un gusto recibirlos en este evento de articulación con la provincia de Shanxi. Quiero dar las gracias al ministro de la Embajada, a los amigos de la provincia de Shanxi, de la Argentina, a los intendentes presentes, a los funcionarios municipales, al gobierno de la provincia de Córdoba, representado por el secretario de Inversiones de la provincia. Entiendo también que está de la provincia de Tierra del Fuego, así que muy agradecidos por venir a nuestra casa, a este evento. Si bien inmediatamente después de este panel, al doctor Norberto Consani, uno de los principales expertos de Asia-Pacífico en la Argentina, de la Universidad Nacional de La Plata. Tenemos dos expositores de la Universidad de La Plata, también a Néstor Restivo, que además es periodista. Así que muchas gracias por estar y bienvenidos a esta casa por todo el seminario de todo el día. Ministro. Bueno, estimado señor Chen He-tsai, estimado señor presidente Daniel Carbó-Grip, diputado Julio Pereira, nuestro viejo amigo Carlos Spatone, autoridades provinciales y municipales. Es un gran gusto, placer para mí poder estar aquí en este seminario para compartir con ustedes algunas observaciones de nuestras relaciones binacionales y también la posible cooperación entre la provincia de Shanxi y Argentina. Voy a ser breve, yo sé que estamos demorando un poco. En fin, quiero decir que a partir de la llegada de las primeras empresas chinas representadas por Costco hace 20 años, solamente teníamos cerca de 20 empresas chinas acá en Argentina. Y ahora, después de tantos años de desarrollo, ya tenemos más de 80 radicadas en Argentina. El mundo de la inversión China y también de la contratación de las obras en Argentina han superado respectivamente 10.000 millones de dólares. Toda esta cooperación ha generado directamente 20.000 puestos de trabajo y 100.000 puestos de trabajo en forma indirecta. Creo que nuestra cooperación, mientras se estreche cada vez más, contribuye al desarrollo de Argentina y también la amistad entre nuestros países. El presidente Xi Jinping lanzó la iniciativa La Ruta de la Seda o la Franja y la Ruta, como se llame, en distintas formas, siempre con el objetivo de aumentar la interconectividad entre las naciones. Y sin duda alguna, China y Argentina estamos en esta ruta y podemos poner en juego nuestra complementariedad económica, nuestra complementariedad en los recursos, tecnología, talentos, para sumar nuestra fuerza y lograr fructíferos resultados de la cooperación. Shanxi es una provincia muy importante en China. A raíz de la fundación de la República Popular China, que este año coincidimos con el 70 aniversario y estamos festejando, y por eso es muy importante este acto que estamos celebrando hoy. Shanxi, después de la fundación de la República Popular China, a través de su industria de carbón, suministró casi la mitad de la electricidad del país, es decir, la mitad de la luz de China en aquel momento se encendía por la provincia de Shanxi. Y Shanxi ahora se está esforzando por transformar su matriz energética, utilizando mayormente la energía renovable, y también está haciendo una zona piloto de apertura en el interior de China. Con un desarrollo vertiginoso durante los últimos años, presenta enormes oportunidades para el mundo, incluyendo Argentina. Así que yo no voy a hablar más, solo espero que en el marco de la Franja y la Ruta, China y Argentina, las provincias de China y las provincias municipios de Argentina, podemos seguir uniendo nuestros esfuerzos para rendir mayores resultados de cooperación en beneficio de nuestros pueblos. Muchas gracias.下面请山西省国际贸易推进委员会陈和才会长致辞，大家欢迎。尊敬的主席先生、
最近的参赞先生，最近的各位来宾、女士们、先生们，大家上午好。今天我们来到了美丽的布宜诺斯艾利斯，我和我们的同行一起到这座美丽的城市来宣传推荐中国山西。中国山西是个好地方，它地处中国的中部，有人口3700万，那么有国土面积15.6万平方公里。山西的历史非常悠久，在中国有5000年文明看山西之说。山西的地上文物也非常丰富，地上地下都是宝，地上是历史禀赋非常多，非常深厚，自然景点、历史景点非常多，地下矿藏也非常丰富，主要是以煤炭为主，所以山西过去有一个说法叫煤炭大省。但是近年来，我们按照习主席的要求在转型发展，山西省致力于进行自身的革命。首先是要打造对外开放的新高地，要积极的打煤炭进行转型，进行煤炭革命。那么第三个呢，要转型发展，打造对外开放，这个实现煤炭革命，实现转型发展这么3大目标。那么省委省政府，特别是我们省主要领导特别关注我们山西的对外开放，尤其是和拉美地区的交往。这一次我们山西匹牌行的代表团一行33人，我们到了美丽的布宜诺斯艾利斯，就是想向这儿的我们的这个友好之城的官员和企业家介绍推荐我们山西。一会儿我们要进行专门的推荐，要看专门的片子，完了还有一些企业家还有政府官员进行推荐，详细一会儿观看。这里我表达2个愿望，第一个，我们非常愿意和阿根廷和我们布宜诺斯艾利斯进一步加强友好交往和联系。我们在更多的方面，在经济方面、文化方面、在体育方面，在多方面加强联系。另外，我们也真诚地欢迎我们阿根廷方方面面的官员和我们部门的负责同志，尤其是我们企业家，到中国去走一走、看一看，了解一下我们山西，了解我们中国。我们有一句话叫“百闻不如一见”，大家如果看一看，又有新的、更深的认识。我们真诚地期待各位能够到中国去，到山西去，也再次感谢大家的光临，谢谢。Bueno, muchas gracias. Con esto damos la mesa de apertura, las palabras de apertura. Vamos a invitar entonces a empezar el primero de los paneles. Bueno, recibimos al doctor Norberto Consani y al licenciado Néstor Restivo, por favor. Bueno, en este panel, los voy a presentar. Al doctor Norberto Consani, es el director del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Es doctor en Derecho Internacional por la Universidad de París II. Es profesor titular de grado y posgrado en la Universidad de La Plata. Ha sido rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional. Ha dictado conferencias en Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, en el Instituto de Estudios de Beijing, de Estudios Internacionales, España, Francia, Guatemala, India, Italia, Líbano, Libia, Malasia, México, Paraguay y Rusia. Es autor de numerosos libros, artículos y monografías. Fue el fundador y el director de los programas de maestría y doctorado en Relaciones Internacionales y del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata, que esto corre por mi parte, es el más prestigioso del país en el mundo de las relaciones internacionales, y es el director del Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata, que con el apoyo de la Embajada de la República Popular China busca lograr la difusión de la lengua y de la cultura china. Norberto. Muchas gracias. Buenos días a todos. Disculpen que voy a hacer muy poco porque tengo actividades en la Universidad de La Plata.
Pero yo veía esta mañana lo que estoy viendo ahora y les voy a contar una historia que es importante que escuchen los amigos chinos. Cuando nosotros inauguramos hace 23 años el Centro de Estudios Chinos dentro del Instituto de Relaciones Internacionales, en la sala estaba el embajador, un colaborador mío y quien les habla. Han pasado 23 años y fíjense en lo que es hoy la realidad de China. Verdaderamente es impresionante. Yo siempre les comento a los alumnos y me alegro que hoy esté presente no solamente, digamos, la parte de la academia, sino que estén presentes los municipios, que esté presente la parte política, que esté presente también la empresa. Acá veo a Spadone, que tiene una larga historia de trabajo con China, en Soledad también, en Soledad. Y es increíble lo que significa China, no solamente para Argentina, sino para el mundo. Y creo que es un ejemplo a imitar en el mundo entero, y sobre todo con el dolor del alma a nosotros los argentinos. Un país que pasó hace muy pocos años de tener hambre, 30 millones de personas morían por hambre, a estar hoy en el segundo, digamos, segunda economía del mundo. Pero hay un hombre que la historia de la humanidad, no solamente de China, va a tener que recordar por los años, que es Deng Xiaoping. Hay dos hombres fundamentales en la historia, el otro día lo decíamos con Restivo, por supuesto Mao Zedong, que puso de pie a ese pueblo que venía humillado por todo el colonialismo, como Occidente lo despreció, y están nada más, digo, para ver la foto del colonialismo, de lo que significó. Nunca me voy a olvidar de estar en Shanghái y ver un letrero que decía: no se admiten perros ni indios. Sí, lo vi yo en Shanghái. Eso es lo que tenía la cultura occidental, el desprecio que teníamos para el pueblo chino. Y ese pueblo logró en pocos años un hombre como Mao Zedong, que lo puso de pie, pero otro hombre extraordinario como Deng Xiaoping, como les decía, que dijo: no importa que un gato sepa la historia de los gatos, no importa que un gato sea blanco o negro, lo que importa es que case ratones, y enriquecerse es maravilloso. Entonces logró una transformación extraordinaria que ha permitido que en poco tiempo logre, digamos, el año que viene China no va a tener más pobreza. Si ustedes piensan en nuestro país, que pasa de tener hace décadas 4% a tener más del 30% de pobreza, casi un tercio de la población en uno de los países que la naturaleza le ha dado todo, y que el pueblo chino, esta delegación, sabe lo que está bien. Por eso cada vez más, y me alegro, para que abra la mente a las nuevas generaciones, para que piensen lo que significa el trabajo, el sacrificio, la continuidad, no con ideologismo que no conducen a nada. Por eso el ejemplo de Deng Xiaoping. Por eso el ejemplo de Deng Xiaoping abrió la mentalidad y permitió que en pocas décadas, con pruebas concretas, que ustedes vayan a las provincias más pobres. Hoy estábamos charlando casualmente, las provincias más pobres de China, son impresionantes para ver el avance, digamos, de esos años. Yo creo que esto es lo que hay que rescatar, como con ejemplo, no con nosotros los latinoamericanos somos malabaristas del verbo, tenemos una historia maravillosa, un lenguaje maravilloso, un idioma maravilloso como el español, y nos encantan los grandes discursos, pero los hechos, que estamos verdaderamente nosotros como argentinos y Latinoamérica en general, con unos índices de pobreza que nos avergüenzan. Entonces el pueblo chino le muestra al mundo lo que es, digamos, combatir a la pobreza y lo que es el desarrollo. Y el nuevo proyecto, famoso proyecto de la franja, una ruta, la nueva ruta de la seda, me gusta llamarla la nueva ruta de la seda. ¿Qué significa? Es exactamente lo opuesto al plan Marshall. Significa el desarrollo de los países, en ese momento obviamente la Asia Central, y se extiende a otras partes del mundo. Pero permite en condiciones de desarrollo, no en condiciones de hegemonismo,
no en condiciones de proyectos, digamos, de invasiones, no en proyectos, porque a nosotros a veces nos choca el tema de los derechos humanos, y hay que decirlo, a los amigos se le habla de frente, por supuesto que nos choca, pero lo que pasa es que la cultura china es una cultura que privilegia lo social a lo individual. Los derechos sociales son importantes, no solamente los derechos individuales. Y además estamos hablando, señores, de una civilización, no de un país. Son 5.000 años de historia que nos pueden mostrar un ejemplo a imitar. Yo creo que eso es lo más importante. Más allá de los negocios, lo que perdura es la cultura, el intercambio entre los pueblos. Que ya China no sea una cosa lejana, una cosa exótica, que sea tema de todos los días, que sea tema de permanentemente un diálogo con todos ustedes. Yo creo que eso es lo más importante de todo. Y por eso, perdónenme en estos pocos minutos, le agradezco, lo recibo, y cuenten conmigo, con un amigo que siempre le va a hablar lo bueno y lo malo, y le agradezco por todo lo que ustedes han hecho por Argentina, por todo lo que hacen a través de nuestro Instituto Confucio, por todo el apoyo que han tenido. Y debo decir algo para finalizar, para que quede clarito absolutamente. Nunca, jamás, en estos años que yo he tenido diálogo con ustedes, escuché la palabra, digamos, de subordinación o la palabra de imperio, o que alguien me diga qué tengo que decir. Casualmente, y les pongo para terminar un ejemplo, nosotros hemos sido hace pocos, cuando todos se escondían, pusimos un editorial muy duro contra lo que pasó en la plaza de Tiananmen. No se puede hablar, sí, nosotros hablamos porque la universidad es la catedral de la libertad. Y a los amigos se le habla de gusto, y lo que está mal, está mal. Y seguiremos, pero nadie a mí me dijo hasta el día de hoy absolutamente nada. Y seguiremos, digamos, trabajando con la absoluta libertad. Y de nuevo, y gracias en nombre de ustedes a todo el pueblo chino por lo que nos han brindado en estos años. Muchas gracias. Gracias, doctor Consani. Bueno, lo presento al doctor Néstor Restivo, es profesor especializado en estudios chinos, periodista, historiador, docente argentino con amplia experiencia en medios periodísticos, en Buenos Aires Herald, en Clarín, en Página 12, en Radio Nacional, en la 750, en Radio Cooperativa. Desde el 2011 dirige la revista Dang Dai, que tenemos aquí un ejemplar, que estudia el intercambio entre Argentina y la República Popular China, además de un portal de noticias, dandai.com.ar, y un programa radial dedicado a la misma temática. Ha dictado conferencias en las universidades en China de Nanjing, Xi'an y Shanghai. Ha sido autor de libros como China, el aliado inesperado, presente y futuro de las relaciones entre Argentina y la República Popular China, y otro libro, Todo lo que necesitas saber sobre China. Está directo. Ahí está. Gracias, Daniel. Norberto, gracias por compartir el panel, y gracias a ustedes. Bienvenidos a la Argentina, a la delegación de Jiangxi, a sus autoridades y al público presente, dirigentes locales de distintos municipios de nuestro país. Es un placer estar aquí para compartir algunas ideas de la relación bilateral, de su estado actual y de cómo está hoy el panorama del vínculo sino-argentino, que para empezar me gustaría definirlo como uno de los más diversos que tiene nuestro país con cualquier otro país del mundo. Y sobre todo esa diversidad, lo interesante, lo maravilloso es que se ha conseguido en relativamente poco tiempo. Por supuesto, Argentina es un país abierto, tiene relaciones con todo el mundo y siempre ha sido así. No soy de la idea de que hayamos estado jamás aislados de ninguna parte, pero es cierto que muchas décadas tuvimos relaciones con todo el mundo, y en las últimas particularmente China se ha convertido en un socio estratégico muy pero muy importante y muy prioritario para la Argentina. Pero el rasgo de la diversidad es importante. Por supuesto están los negocios. Argentina y China, o Argentina tiene en China hoy a su segundo socio comercial, prácticamente a la par que el primero, que sigue siendo Brasil, o si uno toma la Unión Europea como conjunto también, pero quiero decir, el peso que tiene China en las relaciones bilaterales es muy grande.
También se ha convertido en uno de los grandes inversores de la Argentina, diría el más importante de los últimos años, pero como bien decía Norberto, el profesor Consani, no nos quedemos con eso solo, más allá de que muchos de ustedes tengan sobre todo una mirada empresaria. Cuando hablo de diversidad, hablo también de la excelente relación política que tiene nuestro país con China. Todos los presidentes de la Argentina de las últimas décadas han visitado el país asiático y hemos recibido a los últimos líderes chinos, prácticamente a todos, hasta llegar a un récord como es el que tienen el presidente Macri y el presidente Xi, de haber compartido hasta 7 bilaterales. Eso es inédito en la historia de la relación en Argentina y China. Por lo tanto, la relación política también es muy buena, y a eso hay que sumar las visitas permanentes de delegaciones, tanto de China hacia nuestro país como de Argentina hacia China, parlamentarios, intendentes, gobernadores de provincia, etcétera. O sea que la relación política también es muy buena. La relación educativa y académica. El año pasado viajaron a China, a la República Popular China, 500 estudiantes argentinos para hacer distintos estudios de posgrado, de másters, de doctorados, postdoctorado en algunos casos, estudio de idiomas, muchos, 500, de los cuales cerca de 400, para hablar grosso modo, se lo bancaron ellos, pagaron ellos su propio viaje para capacitarse en China, y alrededor de 100 lograron becas que habitualmente otorga y muy generosamente el gobierno de la República Popular China. Pero además de los estudiantes, y acá hay algunos amigos que han cursado sus posgrados en China, también está el intercambio de profesores. En el caso nuestro, la revista Tangtai desde hace 2 años forma parte de una universidad mendocina, que es la Universidad de Congreso, y esta universidad tiene convenios con una universidad de Shanghái y se intercambian profesores, y así podríamos decir muchísimas universidades públicas y privadas de nuestro país con ese nivel de intercambio. A nivel científico, no solo está el tema de la base satelital en Neuquén o las centrales atómicas, sino que también el CONICET acaba de firmar un acuerdo científico muy importante con China, en el área de ciencias duras, y en el área de ciencias sociales hace ya 3 años, 4 años quizás, que el Centro de Estudios Laborales del CONICET, el CEIL, tiene un acuerdo con una universidad de Shanghái, con la cual comparten y van y vienen estudiantes y profesores para capacitarse en uno u otro país. En el plano cultural ni que hablar, el trabajo que han hecho el Instituto Confucio, que dirige el doctor Consani en La Plata, pero también en De la UBA, ahora se está por abrir uno nuevo, aparentemente en la Universidad Nacional de Córdoba, hay salones Confucio, aulas Confucio, y además todo lo que va fuera del canal oficial, porque el Instituto Confucio es oficial de China, pero por fuera de ahí, la cantidad de esfuerzos que se hacen de compañías de arte, de música, de toda manifestación artística que permanentemente van y vienen a China o vienen a la Argentina, lo sabemos por la publicación que hacemos. Nosotros tenemos, como decía Daniel, además un portal diario, y si ustedes lo miran todos los días hay novedades en ese plano. En la cuestión militar, hay muchos acuerdos militares con China. Los otros días el agregado militar de la Embajada de la República Popular China en la Argentina dio una charla en el CARI, en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, y él decía que ya hay 2 generales, o sea, el rango más alto del Ejército Popular de Liberación, las Fuerzas Armadas Chinas, estudiando y sabiendo español. Nosotros no tenemos todavía eso, ya vamos a hablar de las asimetrías brevemente. Pero también en el plano militar, el intercambio de visitas, los negocios vinculados al armamento, a la recuperación de la defensa argentina, que está, sabemos por nuestra historia con Malvinas, sobre todo muy deteriorada, hay toda una posibilidad de cooperación muy, muy interesante también en el plano militar. Podría hablar de muchos, cito el último, el caso del deporte. Han viajado a China ya hace varios años directores técnicos para formar chicos que estudian fútbol en China, un anhelo que tiene muy particularmente el presidente Xi, difícil de concretar porque es un deporte que no está en el espíritu todavía del pueblo chino, sí en muchos, pero no todavía masivamente, pero yo creo que lo van a lograr, y cuando lo agarren, agarrémonos nosotros. Y hay muchos clubes de fútbol, por ejemplo el club de Banfield, que ha recibido hace pocos meses a una delegación de chicos de 16, 17 años, o más chicos inclusive algunos, formándolos. Algunos se ha quedado a jugar en Banfield.
y también otros clubes como Racing, como San Lorenzo, que están pensando, por supuesto, los directivos lo ven como un tema de negocios, pero me parece que la articulación, la vinculación a nivel pueblo-pueblo, también tiene en el deporte, y cité el fútbol, hay otros más por supuesto, un canal, un vector de vinculación muy importante con China. Entonces, negocios, política, cultura, academia, y cuando un empresario va a hacer un negocio en China, se lo sabe muy bien el doctor Spadone aquí presente, no solo tiene que tener en mente el negocio, sino tratar de comprender al otro para que eso perdure en el tiempo. Entonces me parece que la diversidad que se ha alcanzado con China en tan pocos años, yo diría que el gran salto cualitativo se dio en el 2004, cuando hubo un intercambio de visitas entre el presidente Néstor Kirchner y el presidente Hu Jintao. Kirchner fue con 350 empresarios a China, casi todos los ministros y muchos gobernadores. Y desde ahí luego todos los gobiernos que siguieron, el de Cristina, el de Mauricio Macri, ahora vamos a hablar un poco de algunas diferencias, avanzaron en esa relación. 2004 fue un año histórico en el salto hacia una relación estratégica integral, como es la que se llama, y que es muy importante porque para China una asociación estratégica integral es práctica, no es la más alta que tienen, la más alta la guardan para países vecinos, son muy estratégicos geopolíticamente, el caso de la relación con Rusia, que es una relación que le agrega la palabra cooperativa, pero sí asociación estratégica integral la tienen con países que verdaderamente ellos sienten que puede haber una estrategia de vinculación lo más abarcativa posible. La tienen con Brasil, con Venezuela, con Argentina, con algunos otros países. Entonces, la diversidad. La segunda cuestión es las asimetrías, que es la parte problemática. Hay asimetrías con China que son insalvables. China, ustedes saben, tiene casi 1.400 millones de habitantes, nosotros tenemos poco más de 40. Es imposible competir y acordar y complementarse a nivel de escalas, a nivel de capacidades de recursos humanos. Pero hay otras asimetrías que son más salvables. Hoy no están en funcionamiento. ¿A qué me refiero? China tiene no solo una gran población y una gran dotación de recursos humanos y materiales, sino que también tiene una planificación estratégica, que es lo que más se conoce de su pensamiento político, el pensamiento a largo plazo, la planificación de sus acciones desde el Estado, y nosotros somos el ejemplo contrario, diría no solo Argentina, sino América Latina. Tenemos una mirada siempre cortoplacista, o como suele decir el profesor Carlos Moneta, de nanoplazos, o sea, plazos tan breves que siempre nos está comiendo la coyuntura inmediata y no podemos planificar algo como si los chinos lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Pero esa asimetría sí se puede salvar si aprendemos a tener primero un Estado que fije a China como política de Estado, como política pública estatal. Yo creo que se está logrando. El hecho de que haya continuidad en la asociación estratégica con China, más allá de la diferencia de cada gobierno, habla de que Argentina empieza a tener en China una política de Estado. Como muy pocas, prácticamente no tenemos política de Estado. Uno piensa en Malvinas, en la causa de Malvinas, podría ser una. Pero aún así, cuando cambian los gobiernos por las reglas político-institucionales que tiene nuestra democracia, estamos siempre en una cuestión pendular que yo creo que sí es salvable si incorporamos en la conciencia de la clase dirigente argentina, no solo la política, la empresaria, la gremial, la militar, toda la clase política y el dirigente argentina, la idea de que China va a tener mucho, ya tiene mucho, y va a tener mucho más que ver con nuestro destino, nos guste o no nos guste. Luego de la diversidad y las asimetrías, me gustaría hablar de dos cositas muy brevemente. Una de la actual etapa que vive la Argentina con respecto a China y luego finalmente un par de desafíos que creo que son muy importantes. Yo creo que esta cuestión pendular que tenemos nosotros frente a un gobierno chino que al contrario, por su sistema político, por su trayectoria de conducción, tiene una planificación, como dije, una jerarquización, una conducción que le da muchas ventajas en la negociación. Nosotros, como digo, tenemos mucha historia pendular y ahí por lo tanto me parece que se han desaprovechado en los últimos 3 o 4 años lo que se había hecho antes con la relación con China. Es cierto, como dije, que el presidente Macri y el presidente Xi tuvieron un nivel de vinculación hasta personal inédito en la historia argentina. Pero también es cierto que el gobierno actual, si bien continuó varias de las cuestiones que se venían haciendo con China, tuvo una actitud zigzagueante,
por lo menos con algunas cuestiones, y poco serias en otras. Por ejemplo, en uno de los viajes que hizo el presidente Macri se había anunciado la instalación de la cuarta central nuclear en Río Negro, y 2 meses después se habló de Buenos Aires. Y lo doy como ejemplo de la improvisación, digamos, de no tener un anuncio claro de lo que se va a hacer con una obra tan importante como una central atómica. Con las represas del sur, que se hacían, que no se hacían, que se cambiaban, que no se cambiaban, que avanzaban, que no avanzaban. Me parece que ese zigzagueo no conviene tenerlo en la relación con China, y que cuando hay una dirección hacia la cual un gobierno quiere ir, el que sigue debería preservarlo. Es obvio, y nadie es ingenuo, que un gobierno como el actual que tiene la Argentina tiene presiones muy fuertes de un jugador que es inevitable nombrar en una relación bilateral con China, como es Estados Unidos, y que esas presiones existen. Pero las políticas de Estado tienen que continuarse y tienen que profundizarse, en mi opinión, porque son beneficiosas para nuestro país. Entonces yo creo que ante la posibilidad de un cambio de gobierno en la Argentina, o aunque continuara el mismo gobierno, me parece que la política de Estado con China debe mejorar, hacerse más seria, más planificada y con más recursos humanos capacitados para entender a China. Recién hablaba el consejero político de la Embajada China con un perfecto español, ustedes lo escucharon. Cuando habló el agregado militar de China en el CARI hace unos días, hace unos meses, hablaba en perfecto español. Nosotros no tenemos cuadros políticos que hablen chino. Tenemos que empezar a hacerlo. Lo vamos a tener de aquí a poco tiempo, porque muchos de los jóvenes que se están capacitando en China van a ser los cuadros políticos del futuro y van a hablar el idioma. Y el idioma es clave, porque es un idioma que expresa, como también decía Consani, no una lengua nada más, una civilización completa, ¿no? Y finalmente, porque tengo los minutos de los que fui invitado, a hablar de algunos desafíos. Argentina, ustedes saben, tiene en la parte comercial estrictamente un déficit muy grande con China que se mantiene en el tiempo, cerca de 6 a 7 mil millones de dólares cada año. No es responsabilidad de China. Para China ese superávit que ellos tienen no es nada en el comercio exterior chino, debe ser menos del 1%. El problema es la Argentina, que no ofrece, no tiene una capacidad productiva, y lamentablemente por lo que ha pasado en los últimos años se ha deteriorado aún más, para poder paliar ese déficit. ¿Por qué países vecinos como Brasil, como Chile, tienen superávit con China? Y tienen mucho superávit, estamos hablando de cifras muy altas. Bueno, uno podría explicarlo por el lado más simple, que es por la minería. La minería de Chile, el cobre sobre todo, y el mineral de hierro de Brasil explican el superávit que ambos países tienen con China. Argentina no tiene desarrollada su minería, en algunas provincias por temas legales, en otras porque fue un tema que recién ahora se empieza a trabajar, pienso en las del norte, pero me parece un filón que, si se hace con responsabilidad social y ambiental, es muy importante, porque Argentina tiene riquezas maravillosas en ese terreno y rápidamente podría evitar el déficit comercial. Y es un dato importante porque sabemos que la piedra con la que tropieza Argentina cada cierta cantidad de años es la restricción externa, básicamente. La otra forma de paliar eso sería con la balanza de turismo, pero de nuevo Argentina debería tener una política que ha avanzado, sí, en ese sentido, mucho mayor de atraer turistas a la Argentina, de mejorar el tema de visas, que hay un problema ahí permanente en la Dirección de Migraciones, y algunas otras ofertas que Argentina podría hacer y no lo hace. Argentina ha abierto muchos mercados en los últimos años en China. Ustedes lo saben, la miel, el arándano, el eucalipto, ahora las carnes enfriadas, congeladas, con hueso, sin hueso, aviar, porcina, etcétera, etcétera. Pero falta todavía el famoso tema del agregado de valor, porque no hay una dirección, insisto, específica que aliente a los empresarios a hacerlo. Y cuando el Estado le pone las posibilidades de hacerlo, lo hizo el kirchnerismo y lo hizo algún modo el macrismo con misiones y ferias, me parece que al empresario argentino le falta una capacidad de riesgo y de entender que para hacer negocios con China hay que viajar, hay que instalarse y hay que trabajar esa relación. Les doy un ejemplo muy básico. La apertura del mercado de carnes ya tiene más de un año y todavía no se instaló un solo frigorífico argentino en China. Viajan a China, presentan las carnes en las ferias, en las misiones, pero no se ha instalado ninguno en forma permanente. Una empresa argentina que ha hecho un desarrollo maravilloso de tecnología, que es Biogénesis Vagó, me consta, le ofreció las oficinas que ellos tienen a algún frigorífico argentino que usen esa oficina, se ahorraban el alquiler por lo menos. Ninguno lo ha hecho. En contradicción a esto, Chile, por ejemplo, tiene 16 personas fijas en la República Popular China para vender vino.
Vean la diferencia, ¿no? Argentina tiene, por ejemplo, una industria láctea casi quebrada, y la láctea más grande de Uruguay, un país más chico que la Argentina, tiene la venta de mozzarella uruguaya por la web china, que hay un furor de venta de comercio electrónico, ¿no? O sea, Argentina tiene muchas posibilidades de paliar ese déficit comercial, no lo está haciendo, esperemos que en algún momento lo solucione. Y la otra cuestión, que es el desafío, y con esto cierro, es que Argentina es un país, como dije, por las asimetrías con China, todavía muy chico para negociar de igual a igual con China, entonces necesita ampliar sus espaldas. ¿Y cómo tiene que ampliar sus espaldas? Con acuerdos regionales. Lamentablemente, ni el Mercosur, ni los países que exportan o tienen una oferta exportable a China del mismo tenor o de la misma mercancía, trabajan de forma conjunta. Y es un error. Hay una competencia ridícula entre ellos cuando el mercado chino es gigantesco. Entonces me parece que América Latina, y si esto es muy amplio, pensar, por lo menos los países del Mercosur, o por lo menos los que tienen la misma oferta exportable a China, deberían pensar en una política de conjunto para negociar con China. Finalmente, y en ese mismo sentido, las relaciones subnacionales son muy importantes. China lo entendió, por eso viene la provincia de Shanxi, por eso vino hace poco la provincia de Yunnan y de Guizhou, que abrieron oficinas directamente en nuestro país, y han venido otras provincias. Argentina todavía falta eso. Salta es la provincia, me parece, que tiene más avanzado, tiene una página web en China ofreciendo su turismo, pero también tiene litio, tiene acuerdos educativos. Me parece que ahí, a nivel subnacional, hay mucha posibilidad. Es cierto que tenemos muy pocos recursos, pero cuando lo usémoslos de la mejor manera y más inteligente para articular una política que para mí es clave de la Argentina con el país más dinámico, y que yo creo que va a seguir siendo el más dinámico por mucho tiempo en el mundo, que es la República Popular China. Gracias.